por alguna persona, se deja opacar por algún momento. Quiero que se reconozca y sienta en estos momentos cómo se encuentra usted en estos momentos donde esté. Le hago esa pregunta para que se sienta, para que por un momento sea consciente, esté bien o mal, de cómo está viviendo el presente usted en este momento. Te invito a que independientemente de que estés bien o mal, te pegues una sonrisa maravillosa en estos momentos. Sí, usted que está ahí conectado en el webinar, péguese una sonrisa bien bacana, bien bonita, que le alegre esta tarde fría. ¿Sí? Péguese una buena sonrisita que la verdad no merece que estemos aburridos. Además que esa sonrisa que se peguen, muchos deben de estar ahí en la cama o en el comedor como, uy, siento una sonrisita. Y eso me alegra. ¿Por qué? Porque cuando se pega usted una sonrisa, usted está permitiendo que las cosas lleguen a su vida, que las cosas entren. Así que este webinar le va a sentar mucho mejor si usted en estos momentos sonríe, ¿sí? Si usted en estos momentos se permite sonreír. Ven que es que pasan algunos ruidos por ahí, entonces trato de taparlos. Bueno, ahora sí, ¿de qué se va a tratar el webinar de hoy? He decidido arrancar con este webinar para la experiencia Blango con algo muy particular que nos encontramos en el día a día, y es que muchas veces queremos decir cosas, pero no nos damos a entender, no logramos lo que queremos lograr. Y los 3 consejos que te quiero dar en estos momentos son para que empieces a romper esas barreras que no te permiten comunicar mejor. Como saben, en Hablango le apostamos a 3 áreas: el ser, el movimiento y la oratoria. Ser, cuerpo y oratoria. Entonces, hoy vamos a dar un consejo por cada una de ellas para que hables mejor. Durante mi vida, yo inclusive en mi pasado y en mi carrera profesional, me he topado con un montón de personas que la verdad, cuando quieren expresar algo, nada de nada. ¿Por qué? El enemigo número uno de alguien que quiere expresar algo es no saber cómo decirlo. Hay personas que dicen, uy, se me olvida el tema, o no sé cómo decirlo, no sé qué hablar, cosas así. La típica persona, por si te ha pasado, de que empieza a hablar de un tema y no resulta hablando de nada. O que empieza a hablar de un tema y resulta hablando de tantos temas que tampoco resulta hablando de nada, ¿cierto? Entonces, esto es una de los enemigos número uno de las personas a la hora de hablar, es que no tenemos foco en el tema que vamos a conversar, como número uno. Como número dos, otra cosa que nos agobia, y es que aprendemos a hablar, aprendemos a decir algunas cosas, aprendemos a darle sentido a lo que queremos decir, nos volvemos muy talentosos en un tema, pero nos pasa algo, y es que nuestro cuerpo no dice nada y nuestras emociones no dicen nada realmente de lo que queremos expresar. Ese es otro de los grandes enemigos que tenemos. Voy a hacer un pequeño pause en estos momentos, que estoy viendo que se están conectando personas, pero por favor, Lauris, siléncialos a todos, porque al no silenciarlos, el webinar está quedando grabado como en diferentes partes y puede que algunos entren y empiecen a escuchar un montón de ruidos por ahí. Entonces no es la idea para que nos entendamos bien, nos entendamos claro. ¿Sí? Todo el que entre, por favor, silencie su micrófono y adicionalmente a eso, ¡fua! Lauris tiene la opción de poderlo silenciar, que Lauris está en el máster, la jefe, está ahí organizando todo eso para que este webinar quede súper bien y además que lo estamos grabando para que sea una experiencia bien maravillosa, para que lo puedan volver a ver. Bueno, continuando, somos personas que aprendemos a hablar, nos dedicamos en la vida a aprender a hablar, pero nos olvidamos de algo con lo que nacimos. Y es que cuando éramos niños, éramos capaces de comunicarnos sin necesidad de hablar. Por ejemplo, cuando éramos bebés y necesitábamos comer, éramos capaces de expresar una emoción para comer. Cuando éramos bebés y queríamos, no sé, que energéticamente nos sintiéramos un superhéroe, éramos capaces de sentirnos un superhéroe. Pero cuando socialmente empezamos a hablar, aprendemos a hablar, nos empezamos a olvidar de eso. Y entonces nos pasa algo muy horrible y es, no sabemos todavía hablar, nos olvidamos de expresarnos y nos olvidamos de sentir, entonces no resultamos haciendo ninguna de las 3. Y oh sorpresa, nadie nos entiende allá afuera. Nos paramos en reuniones, nadie entendió lo que yo quería decir. Nos paramos en clase, nadie entendió lo que yo quería decir. Una reunión de negocios,
nadie entendió lo que yo quería ofertar y nos empieza a afectar esto la vida cotidiana. Inclusive nos quedamos sin palabras para decirle a una persona lo que sentimos. En estos tres aspectos entonces hay mucho por trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos entonces que trabajar algo en nuestra oratoria, es decir, en cómo vamos a decir las cosas, en nuestras emociones, cómo lo sentimos, cómo sentimos lo que decimos, y en nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo expresa lo que realmente queremos expresar. Para eso entonces les tenemos tres super consejos, que eso es lo que tenemos aquí. Tres super consejos que yo estoy seguro que si ustedes los ponen en práctica, les van a cambiar la vida. Les aseguro que la vida les va a cambiar con estos tres super consejos. ¿Sí? Vamos a arrancar en el consejo número 1, no sin antes ponerles mucho énfasis en que vamos a arrancar en consejo de oratoria, consejo de emoción y consejo de cuerpo. ¿Sí? Ya van a entender por qué ese sentido. Bueno, en el consejo número 1, que es el consejo de oratoria, lo primero que tenemos que tener claro a la hora de hablar con alguien o a la hora de dar un discurso o una reunión es tener muy claro el tema de lo que vamos a hablar, ¿sí? Pero para eso vamos a estructurar lo siguiente. Les quiero decir algo. No hay nada más horrible que personas que hablan como robots. O sea, no sé si han visto personas que uno nota que se memorizaron el discurso, que cogieron literal la hoja y uno se lo memorizó. O sea, están ahí, la Constitución Política de Colombia en el artículo 91 está estipulado. Eso es horrible, ¿sí? Uno no quiere escuchar a alguien que suene mecanizado. Eso es, no sé, es como escuchar a Loquendo. Es muy complicado Loquendo, esa voz que hay por ahí en internet. El consejo número 1 es que no memorices las cosas que vas a decir. Lo que te recomiendo es que crees una guía y la vivas y practiques lo que quieres crear en esa guía en las personas. ¿Qué es una guía? Una guía no es más que colocar prácticamente lo que yo quiero hablar, cómo lo voy a hablar y lo que quiero generar en la gente. O sea, como abrir los grandes temas, pero no entrar en un tema de memorización. ¿Sí? Hay personas que todos los días resultan siempre diciendo lo mismo. Entonces, para eso ustedes dirán, bueno, ¿y cómo creo una guía y no creo un discurso completamente escrito? Muy fácil. Les voy a decir cómo creé yo este webinar de media hora con una guía y no memorizado. Todo lo que yo estoy diciendo, yo no lo repetí antes. Yo no sé cómo me iba a comportar aquí, porque me interesa vivirlo con ustedes. Me interesa cómo me nace con ustedes decirles algo en estos momentos. La guía es muy fácil. La guía debe responder a tres preguntas. La pregunta número 1 es la siguiente. Tú debes de tener muy claro sobre qué quiero hablar. Eso es lo más importante a tener claro. ¿Sobre qué vas a hablar? ¿Sí? Eso, por ejemplo, hoy voy a hablar sobre 3 consejos para mejorar el discurso. Punto. Ese es mi tema. ¿Sí? Yo debo tener claro que eso es lo que le voy a hablar a las personas. Como consejo número 2, es muy importante tener claro yo qué quiero lograr hablando de ese tema. Es decir, yo qué quiero lograr en ustedes. Yo me respondí a la pregunta y es sobre los 3 consejos para hablar mejor, yo qué quiero lograr en cada uno de ustedes. ¿Sí? Eso es supremamente importante, porque uno de un solo tema puede tener millones de resultados. Por ejemplo, hay personas que cuando hablan de política quieren generar un estado de rebelión, o sea, como de oposición, mientras que hay otros que quieren generar un estado como de alivio, ¿sí? Entonces, quiero generar algo bueno, quiero generar alegría, quiero generar más bien reflexión, quiero generar polémica. Uno debe tener claro lo que quiere lograr en las personas. Teniendo entonces yo claro el tema sobre el que voy a hablar y lo que quiero lograr en mi público, ahora me respondo a la tercera pregunta y es, ¿cuáles son los temas o subtemas del tema que yo voy a tratar general que me van a permitir argumentar y lograr eso que yo quiero? ¿Sí? Yo tengo un objetivo en estos momentos y yo debo de tocar ciertos temas para yo realmente darle a las personas una explicación de lo que yo estoy hablando y el sentir o el logro, el objetivo de lo que yo quiero que pase con ellos. Entonces debo de tener claros los temas que yo tengo que abrir en ese momento.
Les voy a poner un ejemplo rapidito, pero ahorita lo vamos a hacer completo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo hambre, yo quiero hablar sobre la comida. Entonces, ¿cuáles son los temas que yo debo hablar sobre la comida? Ojo, no, antes de eso me debo responder a la pregunta, es ¿qué quiero lograr? Entonces, supongan que yo voy a hablar sobre la comida y que quiero lograr que ustedes me inviten a comer. Entonces, yo empiezo a hablar sobre unos temas emocionales, porque, por ejemplo, no hay nada más empático que decirle a alguien cómo se siente de horrible tener hambre. Entonces, yo empiezo a decir sobre lo que es sentir hambre, puedo hablar sobre lo que es sentir hambre en el trabajo, puedo inclusive sentir la rabia que uno puede sentir cuando tiene hambre e inclusive puedo manifestar la felicidad que me puede generar si me das comida. Puedo hablar del organismo, qué pasa dentro del cuerpo. Ustedes deciden cuáles son los temas a tratar ahí. Claro está, y cabe destacar que en esos temas tienes que tener dominio si quieres que todas las cosas fluyan bien y no caigas en el escenario o ante cualquier conversación. Eso como parte número uno, tener claro el tema. Pero nos pasa mucho de que hay personas que tienen muy claro el tema, pero pasa algo. Y es que como que no conectan, como que estas personas les falta algo. Lo dice muy bien, pero ¿qué les falta? Emoción. Hay personas que tienen muy claro el discurso porque lo han repetido 1000 veces, pero no lo sienten. Imagínense a una persona que les esté hablando sobre comer, sobre el hambre y que su cara exprese felicidad. Uno dice, pues, este no tiene tanta hambre, ¿cierto? Ahora imagínense también una persona que esté súper feliz y que su cuerpo esté estático como una roca. Eso no funciona así. Entonces, ahorita cuando terminemos de dar los tips, vamos a hacer un ejemplo con el ejercicio del hambre. Yo sé que muchos de ustedes ya comieron, no deben de tener hambre, puede que otros no han almorzado, entonces vamos a ver qué pasa en este experimento con este ejercicio. Esas son las 3 preguntas que les recomiendo que se hagan a la hora de tener una conversación, un discurso, lo que sea, que son tips básicos de oratoria. Como número 2, como consejo número 2, entrando al tema de lo de las emociones, viene lo siguiente, y es de esos temas que tú elegiste, que vas a hablar, cuáles son las emociones o sentimientos que hay implícitos en él. Muchas veces ignoramos que utilizamos verbos que asemejan alegría, otros que asemejan tristeza, otros que asemejan rabia, otros que asemejan polémica y no lo sentimos. Entonces el segundo consejo es, toma los temas de los que vas a hablar e identifica las emociones que puede haber en el público y en ti alrededor de ese tema. Y permítete sentir esas emociones durante el discurso y antes de. ¿Cómo sentirlas antes de? Si tú tienes un discurso en el cual vas a tocar un tema que da rabia, quiero que analices cuando te ha dado rabia a ti, tú qué piensas, tú qué sientes y tú cómo te comportas. Porque tener claro eso te va a ayudar a especificar ciertas cosas que al público le va a dejar claro lo que es ese sentimiento. Por ejemplo, cuando yo tengo rabia, se me viene a la cabeza un pensamiento de quererlo destruir todo. Y cuando se me viene ese pensamiento de quererlo destruir todo, como que se me entiesa el cuerpo. Entonces ahí las personas tienen claro el sentir sobre el tema. Y es algo que se nos olvida. Hay personas demasiado parcas, hay personas que no se permiten, disculpen la moto, hay personas que no se permiten sentir nada. Y por ende la gente dice, este me está hablando de la rabia, pero no siente rabia. Ni en su tono de voz, ni en su gesto, ni en nada. Que aquí cuando hablo del gesto es donde conecto inmediatamente con el tip del cuerpo, porque las emociones se expresan a través del cuerpo. Entonces el consejo número 2 se conecta demasiado con este consejo número 3. El consejo número 3 tiene que ver con la corporalidad, ¿sí? Y es el siguiente, que quiero que analices. Cuando vas a hablar de ese tema, cuando ya tienes identificada la emoción, ¿cuál debería de ser la energía que tiene que tener tu cuerpo para expresar dicha emoción y dicho tema de la forma más adecuada? Cuando sentimos rabia,
nuestro cuerpo normalmente está en un tono energético. Cuando sentimos alegría, normalmente nuestro cuerpo está en un tono energético que es muy diferente a la rabia. Cuando sentimos nostalgia, cuando estamos pensativos, son totalmente tonos energéticos diferentes. Es importante que prepares tu cuerpo para el tono energético de tu discurso. ¿Y cómo lo puedes preparar? En momentos previos o inclusive si ya tienes experiencia y práctica durante el discurso, permitiéndote sentir esas emociones. O recordando cómo son, qué generan y normalmente en la sociedad, cómo se representa eso. Entonces, practica representando la rabia antes de un evento. Entonces puedes ponerte así, y puedes hacer sonidos como si fueras Hulk o algo así. No tienes que estar bravo, pero sí puedes sentir la emoción. Otra cosa es, por ejemplo, la alegría. ¿Cómo la alegría? La alegría es abierta. Si tu cuerpo no está abierto, si tu cuerpo no está full energía, ¿cómo pretendes que las personas sientan que tu discurso va a hacerles sentir alegría a ellos? ¿Cierto? Entonces es muy importante que hagas unos ejercicios previos para preparar tu cuerpo. Recuerden los que han estado en Hablango cómo preparar el cuerpo. Si necesitamos mucha energía, pueden saltar, pueden moverse. Si necesitan una energía más pasiva, pueden respirar, porque la energía pasiva inclusive baja el tono de la voz. Una de las emociones que yo elegí para este discurso es energía, porque a mí me encanta la energía, me encanta estar moviéndome. Pero si tengo que hablar de cosas más reflexivas, yo sé que yo debo de bajarle el tono a la voz. ¿Sí? Esos son los 3 consejos que tenemos y vamos a hacer un ejemplo de cómo es hacerlos sin ellos y cómo es hacerlos con ellos. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes se imagine a una persona que les va a hablar sobre tener hambre. Y les voy a poner el ejemplo de hacerlo supremamente mal. ¿Sí? Voy a hacer el ejemplo de una persona que lo sabe decir, pero que no lo expresa emocionalmente. Y después voy a hacer el ejemplo de alguien que es capaz de expresarlo con sus emociones, con su cuerpo y obviamente su discurso. Para que ustedes me digan y elijan si sienten una diferencia y les gustaría tener su discurso más así. Por ejemplo, imaginen que les llega una persona muriéndose de hambre y que simplemente llegue y les diga, bueno, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bueno, te iba a robar un minutito de tu vida, es que tengo mucha hambre. Y como tengo mucha hambre, no, a ver si me podías colaborar. Es que con esta hambre el estómago se me está partiendo en dos. Y eso es una sensación muy maluca, porque cuando uno se parte en dos, pues imagínate, uno no soy capaz ni de trabajar, no soy capaz ni de enfocarme. Entonces, Em, no, a ver si vos me puedes colaborar con una comida, no sé, me invitas a comer y yo después te invito, porque la verdad sí me estoy muriendo de hambre, ¿cierto? Es que el hambre es una cosa de loco, no, o sea, tengo mucha hambre. ¿Qué sientes de una persona que te diga algo así? O sea, ¿realmente sientes que tiene hambre? ¿Realmente te transmitió emocionalmente? Puede que tu mente te haya dicho, porque tu mente puede que sea una mente así bonita, esas que le quiera colaborar a todo el mundo, puede que tu mente haya dicho, uy, le quiero colaborar. Pero yo estoy seguro que tu emoción dijo que no. Tu emoción dijo, este man que va a tener hambre, pues está súper enérgico, su mirada está enérgica, este man, no sé, lo que está, me va a robar o algo así, me va a mentir. Muy diferente es así, yo mezclo los 3 tips que te digo y te expreso que tengo hambre. Yo, por ejemplo, en estos momentos que no he comido algo, empiezo a sentir que no me puedo enfocar en este webinar, no me puedo enfocar trabajando en nada. Y es que el hambre me empieza como a generar unos dolores tan fuertes en el estómago que es como que le rompiera a uno las paredes, o sea, es una cosa, tener hambre es horrible. Tener hambre me hace pensar cosas horribles, me pongo irritante, cuando yo tengo hambre, ah, como que mando a la mierda a la gente porque la verdad me pone en esta irritación. Con el hambre que empiezo a sentir en este momento y no me puedo concentrar, porque uno siente como que siento como que una tripa se me empieza a comer la otra
y siento ese estado de debilidad que es horrible, o sea, es horrible sentir hambre. Y en estos momentos no te imaginas el antojo que tengo de, de poderme comer una hamburguesa. Una hamburguesa de esas que tienen el pan blandito, que uno lo toca y el pan es súper blandito. Y que cuando miras la carne está como todavía como fresquita, echando un mito de que la acabaron de freír y se ve como jugosita, acompañada de un tomate un tomate que todavía tiene la agüita como fresquito con la lechuga. Uy, ese olor que tiene ¡oh, qué hambre! Ese olor que tiene una hamburguesa de esas deliciosas acabaditas de hacer con una Coca-Cola bien fría. Uy, no, qué maravilla poderme comer algo así con esta hambre, porque es que eso es delicioso. Muy diferente, ¿no? Muy diferente que yo deje expresar las emociones de sentir hambre como realmente la siente el cuerpo. El cuerpo cuando tiene hambre tiene dolor, tiene malestar, se cierra. El cuerpo se cierra cuando tienes hambre. Yo nunca he visto una persona así, feliz, que porque tiene hambre. No, el cuerpo se cierra. El cuerpo empieza a sentir una emoción incómoda. Inclusive se empieza a irritar. Y cuando uno está irritado, la cara de uno se frunce el ceño, ¿cierto? Uno es como, tengo hambre. Pero cuando empiezo a hablar de la comida, inclusive teniendo hambre, el gusto es diferente, la cara de gusto. Imagínate como una persona que diga, oye, ¿te gusta esa hamburguesa? ¿Te provoca? Sí, sí me provoca. ¿En serio te provoca? Sí, es rica. No, o sea, no hay nada como una persona que cuando uno la ve, uno dice, uy, pero ¿qué es esa hamburguesa tan deliciosa? Uy, es que, ¿cierto? O sea, y lo mismo pasa cuando estemos dando un discurso, donde sea. Las emociones conectan con las emociones de otros, las palabras conectan con los sentidos de los otros y el cuerpo se comunica completamente con el otro. Así que si aplicas esos tres discursos, puedes tener una coherencia mucho más exitosa que te permita lograr ese objetivo que tú tienes con lo que quieres hablar. Y esto es para la vida cotidiana. Si tú mañana te vas o ahorita mismo a hablar con otra persona, permítete sentir el tema del que estás hablando. ¿Sí? Para que las personas realmente sientan esa energía tan poderosa que tú tienes para decir. Esos eran los tres consejos que teníamos para compartirte hoy. Queríamos mostrarte un ejemplo, obviamente. Y yo sé que ustedes tienen un pero en estos momentos que se deben de estar preguntando. Y es, venga, ¿y yo cómo sé cuáles son las emociones adecuadas y si las estoy expresando de la manera correcta o no? Bueno, eso es una pregunta que todos tenemos. No hay mejor solución para responder esa pregunta que practicar. Pero la mejor manera de practicar es practicar con alguien. A veces creemos que expresamos la rabia, la alegría de una manera correcta. Y puede que no, porque para el público en el que estamos puede que la alegría sea una cosa, puede que la rabia sea otra, no lo sabemos. Eso depende también mucho del factor cultural. Mi consejo es a que practiques con alguien. Practica con alguien dando tu discurso, expresando tus emociones y le preguntas bajo los tres aspectos. Oye, ¿qué te pareció mi corporalidad? ¿Qué te hizo sentir mi emoción y qué te hizo sentir mi discurso? ¿Te llegó? ¿Te pareció que sí iba acorde? Si la persona realmente conectó contigo, te lo va a decir, oye, me encarretaste, me hiciste dar hambre, ¿cierto? Me hiciste provocarme por lo menos de esa hamburguesa. Entonces, siempre practica con otra persona. Pues si tienes esa pregunta de cómo saber si lo estoy haciendo de la manera adecuada, solo se sabe haciéndolo. Te recuerdo, aquí abriendo la oportunidad, que en este mes de abril vamos a abrir otros 2 entrenamientos en Hablango. Uno de esos entrenamientos va a ser para practicar superdiscursos. Entonces va a ser una gran oportunidad para que puedas ir a practicar con todas las personas de esta maravillosa familia cómo hacer un superdiscurso. ¿Sí? Vas a hacer un superdiscurso rapidito y los demás te van a dar feedback. Es un espacio seguro, así que si tú nunca has ido a un entrenamiento y te quieres animar ahí por primera vez, bienvenido, allá nadie te va a criticar. Es mejor fallar ahí que fallar después en un escenario. Así que si estás interesado en el próximo entrenamiento de Hablango de super discursos,
nos puedes escribir a Laura o a mí por las redes sociales, decir, oye, estoy interesado en el entrenamiento de superdiscursos para que te practiques en ello. De todos modos, no es un límite, no es esperar hasta el próximo entrenamiento. Puedes arrancar hoy mismo, puedes arrancar con las personas cercanas, con tus amigos, a practicar tus superdiscursos. ¿Sobre qué? Sobre cualquier tema. Van a ver que la práctica con este tema hace al maestro. Listo. Voy a mirar un poquito cómo va el tiempo. Perfecto, media hora. Dije que me iba a demorar media hora y estamos perfectos de tiempo. Así que esa es la invitación que les quería hacer hoy. Espero hayan aprendido algo maravilloso. Espero les haya de verdad servido este espacio de hoy y vamos a habilitar un espacio para una preguntita. ¿Listo? Una o dos preguntas. Listo, voy a mirar aquí qué preguntas hay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera preguntar sobre lo que aprendió hoy? ¿No entendió algo? ¿Es claro? ¿Sí? Les aconsejo que escriban la preguntita. Escríbanla porque se empiezan a activar todos los micrófonos y se nos vuelve un caos. Entonces escriban la preguntita en el chat y yo con mucho gusto se la respondo en estos momentos. De todos modos, si alguien tenía una pregunta y no la hizo acá en el webinar y la quiere responder, ya saben que estamos atentos a responderla o en el entrenamiento que vamos a hacer las vamos a ir respondiendo. Listo. Estoy mirando aquí el chat, que tengo un computador acá al frente, esperando a ver si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de decir hoy. En caso de que nadie tenga una pregunta, pues yo les agradezco mucho. Esperen a ver, yo miro por acá. Listo. Aparece una pregunta de John. ¿Qué pregunta hacer en un... ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? A ver, yo la leo por acá primero. La leo bien. ¿Qué emoción poner cuando uno habla de un tema poco emocional? John, voy a decir algo que es lo que yo creo. Pero yo no creo que hayan temas poco emocionales. Hay una diferencia muy grande en que confundamos emoción con ira o alegría a creer que entonces emoción no es estar serio. Estar serio es una emoción. Por ejemplo, cuando yo tengo que hablar de un tema profesional y yo me debo de poner eso en una postura más seria, en una postura donde mi postura es más como de credibilidad, hay una emoción de por medio, ¿sí? Porque hay una emoción tal vez de respeto, de confianza, que no es llena de energía, ni tampoco de tristeza, pero sí tiene una emoción en el cuerpo que le estoy generando a los demás, porque los demás todos son humanos. Si habláramos de un tema no emocional, sería que le estábamos hablando a una computadora o a algo que no está vivo. Pero mientras seamos humanos, siempre hay una emoción de por medio, ¿sí? Hay que descubrir qué clase de emoción es la que yo quiero transmitir. Voy a transmitir una emoción pasiva. Voy a transmitir una emoción más neutral. Y una emoción neutral simplemente es mantenerse en un punto neutro. Nada de subir mucho los tonos, nada de bajar mucho los tonos y mantenerme en una postura en la que las personas vean en mí credibilidad. ¿Sí? Y la credibilidad genera confianza en los demás. Y cuando hay confianza hay alegría. Cuando hay confianza, de alguna forma las personas sienten que hay respeto ahí y ahí hay emociones. Así que siempre de fondo hay una emoción que rige los discursos. Esa es mi opinión. ¿Sí? Me dejas una buena pregunta que podemos mirar tu caso particular y mirar qué emoción implica de por medio, porque me imagino que si hiciste esa pregunta es porque tienes algo en mente. ¿Listo? En cuanto a tiempo, estamos a 33, nos queda voy a abre espacio para una última pregunta. John, espero te haya gustado la respuesta a la pregunta, que te haya servido. Voy aquí, ¿cuál es la ventaja de esta técnica y la de pechacucha? No sé si se escribe así. Bueno, Sergio, pechacucha es una especie de formato que se ha usado en el mundo para improvisar. Esto que les estoy explicando no es improvisación. Esto que les estoy explicando en estos momentos es coherencia.
La improvisación sirve mucho para tener creatividad en el discurso. Hay personas que se quedan sin qué decir. Hay personas que por un momento a otro dicen, uy, ¿qué digo? La creatividad es súper importante para mantener alimentado el cerebro y poder decir cosas sin necesidad de pensarlas tanto. Entonces, Pechacucha nos da fluidez. Esto nos da coherencia, ¿sí? Vamos a tener algunos eventos de Pechacucha para los que estén diciendo qué es eso. Listo, pero espero haber respondido tu pregunta. Me da para una última porque esta la respondí mucho más rápido. Alejandro Rico hace una pregunta y es, tengo una pregunta, cuando el discurso no requiere tantas emociones, ¿qué hacemos? Excelente pregunta, Aleja, muy parecida a la de John. Mi discurso no requiere muchas emociones, pero requiere dinamismo, ¿sí? Muchas veces hay personas que se quedan dando un discurso plano, aburrido. Entonces sí hay que meterle un toque de emoción. Ojo que las emociones, no, como le dije yo, no tienen que estar en la alegría y en la rabia. Las emociones también están en el movimiento. Cuando yo me muevo, yo siento una emoción diferente. El hecho de hacer parar el público por un momento, el hecho de hacer respirar el público por un momento, le estoy dando algo. Cuando la gente se para, siente una emoción de alivio, de descanso, de desconexión. Cuando yo hago respirar a las personas, hago sentir una emoción de paz, una emoción de tranquilidad. Entonces siempre es bueno que varíen porque no hay nada más aburrido que un discurso plano. Por ejemplo, las personas que hacen conferencias, que hacen talleres, métale en un toquecito dinámico al cuerpo, métale en un toquecito dinámico a la cosa, ¿sí? Si ustedes tienen un discurso que solo es nostalgia, por ejemplo, solo es reflexión, métale en un poquito de más reflexión y bájele en un poquito también a la reflexión en algún momento para que las personas empiecen a conectar. Si las personas, hay que hacerlas llorar, pero no hay que hacerlas llorar siempre, porque entonces la gente entra en una crisis depresiva. Si hay que hacerlos sonreír por un momento, si hay que darles esperanza. Por ejemplo, cuando hay nostalgia, hay un momento en el que hay que dar esperanza, ¿cierto? Entonces, jueguen sutilmente con eso y lo mismo que le dije a John, podemos mirar el caso puntual del discurso que tengas en mente para mirar qué emociones hay de por medio. ¿Listo? Voy a mirar al tiempo. Listo. Voy a ir cerrando ya porque me aterra no despedirme y el espacio lo teníamos hasta 40 minutos porque se nos cierra la aplicación. Agradeciéndoles. O sea, me encanta porque estoy viendo hacia acá el computador con un montón de cuadritos. Así que yo le agradezco mucho a las personas que están aquí conectados. Wow, o sea, no sé, tienen nombres diferentes, entonces no me comprometo a decir nombres, pero les agradezco mucho por haber sacado un espacio para aprender hoy Jueves Santo. Independientemente de tu religión, independientemente de lo que tú creas, yo te deseo un feliz jueves. Un jueves de reflexión, un jueves de aprendizaje, un jueves de paz. Listo. Nos vemos en el próximo entrenamiento. La agenda de abril ya está lista. Para los que no la tengan, nos la pueden preguntar a Laura o a mí. Y bueno, muchas gracias por haber hecho parte del primer webinar que hacemos en Hablango. Cada mes va a haber uno y para los que se vuelvan miembros van a haber más de uno. Así que muchas gracias. La mejor energía. No se les olvide lo de la sonrisita. Chao, chao.